Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 8 de junio, en Geopolítica Diaria. Comenzamos en Asia Oriental, donde hoy se produce uno de los movimientos diplomáticos más significativos del año. El presidente chino Xi Jinping aterrizó esta mañana en Pyongyang para una visita de estado de 2 días, la primera que realiza a Corea del Norte en casi 7 años. Kim Jong-un y su esposa Ri Sol-ju recibieron personalmente a Xi en el aeropuerto de la capital norcoreana, en una ceremonia en la que se desplegaron banderas de ambos países por toda la ciudad. En la plaza Kim Il-sung, una salva de 21 cañonazos y pancartas que proclamaban una amistad calificada como inquebrantable marcaron el inicio del encuentro. Lo que hace singular este viaje es el momento en que se produce. Pyongyang ha revelado recientemente, según el ejército surcoreano, una nueva instalación para producir materiales nucleares, interpretada como una planta de enriquecimiento de uranio. Al mismo tiempo, Corea del Norte ha consolidado en los últimos 2 años una relación militar y económica cada vez más estrecha con Rusia, que ha incluido transferencias de munición y el despliegue de soldados norcoreanos en el conflicto de Ucrania, según informaciones confirmadas por Seúl, Washington y múltiples fuentes occidentales. Para Pekín, ese acercamiento entre Pyongyang y Moscú supone un desafío al papel tradicional de China como primer socio y garante de Corea del Norte. Según analistas consultados por medios internacionales, parte del objetivo central de esta visita es reequilibrar esa relación, recordando a Kim que China sigue siendo el soporte económico imprescindible del régimen y que ningún reordenamiento de alianzas debería producirse sin el consentimiento de Pekín. Xi también llega a Pyongyang tras haber recibido por separado en Pekín a Donald Trump y a Vladimir Putin en las últimas semanas, lo que convierte este viaje en el tercer vértice de una diplomacia triangular que define buena parte de la arquitectura de seguridad del momento. En palabras de un investigador de la Fundación George H. W. Bush citado por la agencia Associated Press, el viaje garantiza que nadie pueda remodelar la arquitectura de seguridad de la península de Corea sin el consentimiento de Pekín. Cruzamos desde Asia al frente europeo, donde la guerra en Ucrania acumula una nueva jornada de ataques simultáneos a los intentos de apertura diplomática. Esta mañana, según informó el gobernador regional ucraniano en Telegram, un ataque ruso con drones y artillería sobre la región de Zaporilla mató a 5 personas e hirió a 14 más. Horas antes, el ejército ucraniano ejecutó su propio ciclo de golpes con drones de largo alcance sobre territorio ruso. La semana llega marcada por un intercambio político de enorme carga simbólica. El pasado jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió una carta abierta a Vladimir Putin proponiéndole un encuentro directo cara a cara en un tercer país, como Suiza, Turquía o un estado árabe, y ofreciendo un alto el fuego completo durante el tiempo que duren las conversaciones. La carta llegó el mismo día en que Putin participaba en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, y mientras drones ucranianos sobrevolaban las afueras de la ciudad, en lo que Zelensky describió públicamente como un saludo. Putin rechazó la propuesta al día siguiente de manera tajante, calificando la carta de grosera y afirmando que por ahora no le veía sentido a una reunión. Para Putin, cualquier negociación debe comenzar con propuestas concretas de los expertos, no con un encuentro al más alto nivel. Zelensky acusó a Moscú de elegir nuevamente la guerra. El domingo, los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido se reunieron con Zelensky en Londres y expresaron su respaldo a la propuesta ucraniana, respaldo que ya no puede compensar la fatiga de Washington. El propio Zelensky había señalado en su carta que sería un error seguir esperando a que Estados Unidos retomara el protagonismo en el proceso de paz. El panorama resultante es el de un proceso diplomático que existe formalmente pero que no avanza, treguas temporales ligadas a fechas simbólicas, intercambios de prisioneros puntuales y líneas de frente que apenas se mueven. El choque entre la propuesta ucraniana de negociar primero el alto el fuego y la posición rusa de acordar primero los términos permanece sin resolver. Nos desplazamos ahora al Oriente Medio, donde la situación en el Líbano ilustra con precisión la diferencia entre un acuerdo firmado y una paz real. El miércoles de la semana pasada, Israel y el gobierno libanés anunciaron en Washington, tras negociaciones lideradas por Estados Unidos, un nuevo acuerdo de alto el fuego que incluía la creación de zonas piloto bajo control exclusivo del ejército libanés, sin presencia de actores no estatales. Era el último de varios intentos de consolidar una tregua que lleva activa desde abril. Pero ese mismo día, Hezbolá rechazó públicamente el acuerdo.
El grupo armado, que no fue parte de las negociaciones en Washington, exigió que cualquier cese del fuego comenzara con la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés. El cese del fuego, dijo su líder Naim Qassem, cumplía los objetivos del enemigo. Lo que ha seguido desde entonces confirma la fragilidad del acuerdo. Según informó la agencia Associated Press, Israel continuó realizando ataques en el sur del Líbano, incluyendo en los distritos de Nakura y Nabatie. La Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, conocida como UNIFIL, reportó que uno de sus cascos azules murió y otros resultaron heridos tras impactos de mortero en el sureste del Líbano. El ejército libanés advirtió que los ataques aéreos israelíes continuados debilitan su posición institucional y podrían forzarle a suspender la cooperación con el Comité de Supervisión de la Tregua. La clave geopolítica de esta situación radica en la posición de Hezbolá, que no reconoce ningún acuerdo en el que no haya participado directamente y que vincula cualquier concesión territorial o de desarme a un calendario de retirada israelí que Israel no ha aceptado. Mientras esa brecha persista, cualquier acuerdo entre los gobiernos de Beirut y Tel Aviv tiene una eficacia limitada sobre el terreno. Nos trasladamos finalmente a Sudán, el conflicto más letal y menos seguido por los grandes medios internacionales. La guerra que enfrenta a las Fuerzas Armadas sudanesas y a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, las RSF, entra en su cuarto año sin perspectiva de resolución cercana. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibirá a lo largo de este mes su informe regular sobre la situación, y el diagnóstico que llega desde los organismos internacionales es severo. El frente principal de las últimas semanas se sitúa en Kordofán, en el centro del país. Según el informe de junio del Consejo de Seguridad de la ONU, las fuerzas del ejército sudanés intensificaron operaciones de drones contra posiciones de las RSF en Nyala, al sur de Darfur, atacando el aeropuerto internacional de esa ciudad, depósitos de combustible e instalaciones de defensa antiaérea. Al mismo tiempo, los combates por el control de rutas de suministro estratégicas continúan en y alrededor de El Obeid, Dijin, Kadugli y Baba Nusa. En el estado del Nilo Azul, la situación permanece volátil con enfrentamientos entre el ejército y una alianza formada por las RSF y la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés del Norte afín a los paramilitares. La misión de investigación sobre Sudán de Naciones Unidas concluyó en febrero que las RSF cometieron crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra comunidades no árabes durante la toma de El Fasher, en Darfur del Norte, en octubre del año pasado. El Comité de Revisión de Fases de Seguridad Alimentaria advierte de que la hambruna es una realidad activa en Darfur y Kordofán, y que existe riesgo de expansión. Según ese mismo comité, el uso del hambre como método de guerra alcanza el nivel de crimen de guerra en algunas de sus manifestaciones. La crisis desplaza a más de 12 millones de personas, según Naciones Unidas, convirtiendo a Sudán en el mayor movimiento forzado de población en el mundo en este momento. La geopolítica de este conflicto incluye una dimensión de rivalidad externa que prolonga la guerra. Las RSF han recibido apoyo atribuido a los Emiratos Árabes Unidos por múltiples fuentes internacionales, mientras que Egipto y varios países árabes del Golfo apoyan al ejército regular sudanés. La ausencia de un acuerdo de paz viable tiene que ver, en parte, con que ninguno de los actores externos tiene incentivos inmediatos para presionar un cese del fuego que podría ceder ventajas territoriales al bando contrario. Cuando uno observa los cuatro focos de hoy de forma conjunta emerge una tensión estructural que los atraviesa a todos, la distancia cada vez mayor entre los acuerdos que se firman, los que se anuncian y los que se sostienen sobre el terreno. En Ucrania, la diplomacia existe pero no avanza. En el Líbano, el acuerdo existe pero el actor armado con mayor capacidad de combate no lo reconoce. En Sudán, ni siquiera hay un proceso de paz activo pese a la magnitud del sufrimiento. Y en Asia Oriental, la visita de Xi a Pyongyang muestra que las grandes potencias prefieren gestionar sus rivalidades en reuniones bilaterales antes de que ningún marco multilateral tenga la oportunidad de encauzarlas. La pregunta que queda abierta esta noche es si el orden internacional tiene todavía mecanismos para convertir los ceses del fuego en paz, o si nos hemos resignado a administrar conflictos que nadie sabe cómo cerrar. Si este análisis les ha resultado útil, les agradecemos que se suscriban al canal de Geopolítica Diaria, que den me gusta y que lo compartan con quienes quieran entender mejor lo que ocurre en el mundo. Hasta mañana.